Qué tal familia? ¿Cómo están? Por acá su amigo de siempre, Julio César Machado. Hoy hablando nuevamente sobre el fascinante mundo de las plantas y para eso pues nuevamente vamos a conversar con el ingeniero agrónomo, doctor en ciencias, profesor titular y yo he querido agregar, no sé si nuestro buen amigo Michel Leiva Mora nos lo va a permitir, pero he agregado conferencista. ¿Está bien o no? Primero que todo, muy buenas noches contigo, Julito, también con los radio oyentes. Y bueno, en efecto, el término conferencista es una de las cuestiones que, al menos en el mundo académico, tenemos que hacer, no solo cuando trabajamos con nuestros estudiantes, sino también cuando tenemos que presentar alguna charla científica o algún tema de investigación. Generalmente tenemos que hacer algunas conferencias. Es una de las cuestiones que tenemos que tener en nuestro desempeño como académico en el campo de la docencia y la investigación. Y para aquellos que, bueno, comienzan a entrar en el canal, comienzan a conocer un poquito más sobre Michel, pues las conferencias las da algunas en español, algunas en inglés también, ¿no? Sí, el español mucho mejor, el inglés, sobre todo el inglés técnico, sí logro manejarlo de la especialidad. Aunque sabes tú que para tener la destreza del inglés, generalmente se necesita estar al menos un año en un país de habla inglesa y tener ese baño lingüístico. Pero sí, en inglés sí podemos establecer algún tipo de comunicación. El título del video, el asombroso mimetismo de Bokila trifoliolata. ¿Lo pronuncié Sí, bien? muy bien, Julito, porque realmente Se debe decir de la Bokila trifoliolata o de Bokila trifoliolata. no hay que poner el artículo generalmente la. En el caso de este mundo del nombre científico, componer ese asombroso mimetismo de Bokila trifoliata basta, es suficiente. Nos estamos refiriendo en este caso a un nombre científico que tiene una planta muy curiosa y que para el día de hoy tenemos preparado para nuestro radio oyente. El título está un poquito complejo, ¿no? Por lo menos para personas Sí. como yo que no tenemos mucho conocimiento. Lo primero es el mimetismo. ¿Qué es el mimetismo? En el caso del mimetismo es una conducta o es una habilidad que tienen ciertos seres vivos. Generalmente es más conocida sin duda en la parte de los animales, en el reino animal. Esa habilidad que tienen algunos animales para poderse asemejarse, sobre todo superficialmente, a otros. Y para asemejarse no tienen que tener ningún tipo de relación taxonómica ni evolutiva unos con otros. Generalmente estas similitudes precisamente va a establecerse entre un organismo que es capaz de imitar a otro, ese es el organismo mímico, y hay un organismo que va a ser imitado, que sería el organismo modelo. Cuando hablabas del vínculo taxonómico o evolutivo, ¿qué quiere decir? Bueno, la parte de la taxonomía es una parte de la ciencia que se dedica a clasificar y a poner en un árbol, desde el punto de vista evolutivo, a poner ciertas especies. Entonces a eso nos referimos precisamente a la cercanía o a la lejanía que pueden tener dos especies en el árbol de la vida. Y la otra pregunta, organismo mímico y organismo modelo. Primero, ¿qué son? Y después, ¿cuál es la diferencia? En el mimetismo específico, claro que tiene que establecerse una relación al menos entre dos organismos. El organismo mímico es aquel que tiene la capacidad o la habilidad de poderse asemejarse y parecerse superficialmente a otro, mientras que los organismos modelo es aquel que es copiado por un organismo mímico. ¿Y en qué organismos se hace más común el mimetismo? Bueno, el mimetismo realmente es muy conocido y donde más común es en el reino animalia, en los animales. Ahí tenemos varios ejemplos que quizás de pequeño podemos recordar cuando dimos biología. Por ejemplo, tenemos en el caso de los insectos un ejemplo muy conocido, que es el caso de los insectos que son los llamados fásmidos, o también se le dicen los palitos secos, porque son insectos que adquieren forma de ramitas y son desapercibidos por sus predadores. Tenemos, por ejemplo, algunas especies de mariposas que habitan en algunos bosques y cuando llega la época que, sobre todo en árboles caducifolios, ellas tienen un mecanismo adaptativo que simularían hojas secas que están en el suelo. Entonces, son prácticamente indiferenciables en ese sentido. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los animales, un ejemplo muy conocido, como es el caso de algunas aves, en particular algunos búhos, que habitan en los árboles y, por ejemplo, pueden camuflarse o pueden mimetizarse con la corteza y la textura que tienen algunos árboles, prácticamente no se logran diferenciar. Entonces, desde el punto de vista animal, esos son los ejemplos quizás más comunes que conocemos. Como es un canal
sobre plantas, hablamos aquí sobre las plantas. ¿Es común entonces el mimetismo en las plantas? Bueno, cierto es que el mimetismo en la planta es menos conocido y es menos familiar que en el caso del mimetismo en los animales. Sin embargo, en el reino plantae también existen ejemplos muy interesantes de mimetismo y en este caso podemos tener varias connotaciones. Podemos tener, por ejemplo, plantas que se logran asemejar a algunos patrones que pueden ser de fondo o de color, los logran hacer. Un ejemplo clásico ha sido durante la domesticación, por ejemplo, de los cereales. En el caso del trigo, el hombre durante hace miles de años comenzó a seleccionar las variedades de trigo y concomitantemente con eso, por ejemplo, el centeno fue evolucionando y se fue pareciendo cada día más al trigo. Si lo comparamos antes de los procesos de selección por el hombre, el centeno y el trigo no eran tan similares, pero ya en la actualidad sí lo son. Y ese es un mecanismo de mimetismo que utilizó el centeno para no extinguirse y para poder ser también dispersado por el hombre. Tenemos también, por ejemplo, en el caso de algunas flores, por ejemplo, que durante sus procesos reproductivos se ven obligadas para garantizar mayor posibilidades de éxito, de contribuir a su próxima generación, necesitan diseminar el polen y para eso nada mejor que atraer agentes polinizadores. Y se da el caso, por ejemplo, de algunas flores que imitan como si fuera el cuerpo de algunas hembras de insectos femeninas, como pueden ser, por ejemplo, las abejas, como pueden ser en el caso de algunas avispas. Existen algunas flores que simulan a otras muy parecidas, donde visitan los colibríes, sin embargo no tienen las mismas características ni compensan al ave, pero ellas la visitan y a partir de ahí son transportadoras de polen. Existen otros casos un poquito más extremos de plantas que imitan como si fueran a unas orugas con colores muy atractivos, que eso significa para el mundo animal de los depredadores, significa que tienen que respetar, que en este caso pueden ser venenosos. Entonces esas flores también pueden imitar a esos ejemplos. Hay un ejemplo, por ejemplo, de una orquídea, que es la orquídea conocida, una orquídea terrestre, que es conocida con un nombre un poquito raro, Ophius speculum. Esta orquídea tiene la peculiaridad de simular la hembra de una abeja, y entonces los machos, cuando vienen y visitan esa flor, en su frenesí reproductivo son confundidos por esa flor y a partir de ahí comienzan a llevar los granos de polen hacia otras flores. Existe incluso un ejemplo de una planta de género Passiflora que habita en América y que esta planta, por ejemplo, simula estar enferma. ¿De qué manera? Existe una especie de insecto que se alimenta de ella y que deposita sus huevecillos sobre las hojas. Esos huevecillos, cuando son depositados en las hojas, dejan como unos pequeños punticos amarillitos. Y esa planta fue evolucionando para crear propiamente ellas esos punticos amarillitos, y de manera que cuando viene un insecto adulto a ovopositar y ve esos punticos, lo primero que piensa es: ya esa hoja ha sido parasitada por una especie similar a mi especie, por tanto tengo que buscar un nuevo sitio. Y de esa manera escapan un poco del ataque de depredadores. Asimismo, por ejemplo, hay un caso muy interesante en el caso de Sudáfrica. Existe una planta conocida como Rhodocoma capensis. Esta, a su vez, en el proceso reproductivo, ¿qué hace? Produce un tipo de fruto que se confunde con las deposiciones, en este caso con el estiércol, que producen ciertos antílopes. ¿Y qué hace eso? Que hay unos escarabajos que a partir de ese estiércol, son estercoleros, comienzan a fabricar y comienzan a trasladar hacia otros sitios esas semillitas que se parecen mucho a las deposiciones que hacen los antílopes. Y ese es un mecanismo de dispersión que le garantiza colonizar nuevos hábitats. Incluso existen algunas especies de plantas que, por ejemplo, de hojas, como pueden ser de las areáceas, nuestras madres las utilizan como las llamadas malanguitas ornamentales. En realidad son calas. Y esas tienen algunas especies que han evolucionado que simulan manchas en las hojas, que cuando viene un insecto volando que se alimenta de esa hoja y ve esas manchas, se confunde y ya piensa que otro insecto similar a él ya pudo hacer minas en esas hojas, entonces no vale la pena aterrizar sobre esa superficie, y de esa manera disuaden el ataque de los herbívoros. La pregunta del millón, como dicen por ahí: ¿qué es Bocquila
trifoliolata. Sí, Bocchila trifoliolata, a pesar de que tiene ese nombre un poquito difícil, porque son nombres en latín, de la taxonomía de las plantas, no es más que una planta trepadora, es una enredadera que logra habitar sobre todo en bosques húmedos, particularmente en la región de Chile, es donde más se encuentra dispersada. Pertenece a una familia que también es un poquito difícil de pronunciar, es la familia Lardizabalaceae. Esta especie, como trepadora, fue descubierta desde 1817 y recibía en ese momento otro nombre, pero bueno, no vamos a confundir a los oyentes. Y a pesar de que está presente en Chile, también se distribuye en la región centro y sur de Chile y también en algunas áreas de Argentina que son colindantes con Chile. Esta especie, bueno, de manera somera, esa sería la especie que vamos a estar tratando en el día de hoy, en este caso, Bocchila trifoliolata. ¿Quiénes descubrieron esta capacidad de mimetismo de Bocchila trifoliolata? En el año 2014 hay un artículo científico que es publicado por un grupo de investigadores, uno de ellos, el doctor Ernesto Yaloni, del Departamento de Biología de la Universidad de Serena en Chile, y otro colega también que trabajó junto con él, que es el doctor Fernando Carrasco Jurra. Este señor pertenece al Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción de Chile. Ambos comenzaron a ver una serie de cuestiones de mimetismo muy interesantes en esta planta que no habían sido anteriormente evidenciadas en ninguna otra especie. Bueno, y hablando de eso, ¿por qué se hace tan intrigante para los científicos esta capacidad de mimetismo de esta planta? Bueno, lo interesante es que lo que se conocía anteriormente de otras plantas miméticas era que solamente podían quizás simular a otra especie que no tenía ningún parentesco taxonómico, pero ya, más allá de eso no podían hacer. Pero esta planta realmente sobrecumplió las expectativas, por así decirlo, y realmente tienen muy intrigados a los científicos en la actualidad, puesto que esta planta es capaz de imitar los patrones de crecimiento y desarrollo de las hojas de varias especies de otras plantas, no solamente de una, sino de varias. Eso sobre todo depende sobre qué especie de árbol ella va a comenzar a trepar. Sobre esa especie de árbol ella es capaz de simular la conformación de las hojas de ese mismo árbol. Y no tan solo en forma, sino también en color y en grosor. Y estas cuestiones anteriormente no se conocían. De manera que podemos decir que esta especie, Bocchila trifoliolata, puede copiar el tamaño, puede copiar la forma, puede copiar el color, puede copiar la orientación de las hojas, la longitud del peciolo. Incluso se ha demostrado que en algunas especies también puede copiar el patrón de producción de espinas, lo copia también en algunas especies. Entonces eso no se había visto y es algo que ya te digo, para lo cual todavía no existe incluso una explicación determinante. Existen algunas especulaciones, pero no existe ya una explicación científica determinante y culminada, bien elaborada, como para poder responder a todas estas cuestiones que nos sorprenden. Ahora, ¿qué explicación brindaron estos científicos a este hallazgo? Sí, yo me imagino, y poniéndome en posición de estos científicos, debió ser algo un reto bien importante, porque para poder comunicar un artículo científico no basta con decir los resultados, sino que hay que discutir sobre eso. Entonces, en ese sentido, sin ningún ejemplo anterior, debe haber sido todo un reto para este grupo de científicos. Sin embargo, ellos proponen una interesante hipótesis. Bueno, en el programa anterior te había dicho que las plantas eran capaces de elaborar una serie de cócteles que podían ser volátiles y que podían ser dispersados por el aire e incluso alcanzar a otras especies de plantas o a las mismas especies de otras plantas que están distantes y se podía establecer la comunicación. Ahí te hablé de dos grupos de sustancias bien conocidas, como fue el caso del etileno y como fue el caso del metiljamonato. Basado quizás en cosas similares, estos grupos de científicos, la explicación que brindaron fue en una primera hipótesis, sugieren que esa planta es capaz de censar y de emitir diferentes compuestos volátiles similares al del hospedante. Y eso podría servir como una señal de censaje, en este caso químico, que le podría inducir cambios en los patrones morfogénicos y así de esa manera poder copiar al fenotipo de las hojas del hospedante sobre el cual está trepando. Esa es una explicación. Es una explicación un tanto compleja y es una explicación que
bueno, tiene algunas cuestiones interesantes porque, por ejemplo, se ha dado el caso y se ha visto que esta planta, el mismo hospedante sin hoja y el mismo hospedante con hoja, no crea hoja en el que no tiene hoja. Entonces, aquí, en este sentido, la parte de los compuestos volátiles es una interrogante que no encaja bien. Pero como quiera que sea, yo reconozco el mérito de que ellos hayan sugerido esta hipótesis valiente y que habrá que ir comprobando a medida que se desarrolle un poco más la investigación. Existe una segunda hipótesis. Para mi caso la veo un poco más difícil de que sea cierta, pero ellos trataron de buscar una hipótesis que justificara eso, y esta hipótesis segunda que también sugieren, pero es más remota, es que ellos advierten de que esta planta puede ser especializada en transferir y adquirir genes de manera horizontal de sus hospedantes y a partir de ahí incorporar un repertorio de genes del hospedante y poder expresarlo. Esto es algo que no es tan así. Las plantas, por ejemplo, para poder transferir horizontalmente genes, pueden utilizar en el reino animal algunos microorganismos, como pueden ser algunas bacterias, dado el caso, por ejemplo, de Agrobacterium tumefaciens. Ese es un vector que puede transferir genes de una planta a otra, pero de planta a planta se hace un tanto difícil creer que sea posible. Existe incluso la variante de esa transferencia de genes que ellos se la achacan a los microorganismos que pueden estar asociados aéreamente con las plantas hospedantes, que esos son los encargados entonces de transferir los genes. Pero ya te decía, es una hipótesis esta última que tiene más fisuras desde el punto de vista científico, encaja mucho menos, pero como quiera que sea, es un primer avance de explicación sobre un fenómeno que ya te digo que tiene inquietado y que realmente los científicos en la actualidad no le logran dar ningún tipo de explicación. Bueno, pues amigos, si quieren seguir aprendiendo sobre el mundo de las plantas, como siempre yo digo, sobre el fascinante mundo de las plantas, pues suscríbanse al canal y nos estaremos viendo muy pronto. Así que, Michelle, si querías agregar algo más. No, yo solamente decirte, Julito, que bueno, que gracias por ser también parte del incentivo y del sostén de este canal que comienza con este tema. Yo me declaro realmente un desconocedor del mundo de las plantas, pero cada día hago el esfuerzo por hacer mi tarea, por estudiar, por prepararme, y cada día me sorprenden mucho más. Son organismos vivos que ya en el primer programa demostramos que tienen su inteligencia. Quizás nosotros no seamos tan sensibles como para poder entender los patrones de inteligencia de las plantas. Son excelentes mascotas, ¿de acuerdo? Y también cuando estamos paseando por nuestros parques, cuando hacemos nuestras vacaciones, sabemos que cuando estamos debajo de un árbol es una fuente de vida el árbol. Ahí vemos insectos, ahí vemos vertebrados, ahí vemos aves, incluso cuando estamos a la sombra sentimos cierto confort, sentimos una cierta tranquilidad y serenidad. Entonces, precisamente, bueno, yo dichoso de poder compartir con los amigos amantes de las plantas, abierto, por supuesto, a cualquier tipo de programa, de dudas que con mis modestos conocimientos les pueda asistir. Aquí estamos para eso. Entonces, comencemos a abrir ese camino y quizás tratar de tener una información un poco más sobre nuestros orígenes naturales y nuestras relaciones con nuestros congéneres, en este caso las plantas. Bueno, pues Michelle, hasta la próxima. Nos veremos muy pronto, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches para ti y para el resto de la red de escucha. Muchísimas gracias por invitarme. Chao. Chao.